Estimados estudiantes, procedemos con una nueva cápsula para la asignatura de análisis estadístico de datos. En esta cápsula resolveremos por el día de hoy el ejercicio número 8 publicado en plataforma. Procedo a compartir pantalla con ustedes. Ok, y aquí tenemos el ejercicio número 8. Bueno, veamos qué es lo que hice. Esto es referente a la unidad 02 de análisis de datos bivariados. Ejercicio número 2. A partir de una muestra de 100 familias, se desea hacer un estudio sobre la relación entre el ingreso X y el ahorro Y. Los datos obtenidos se recogen en la siguiente tabla expresado en millones de pesos anuales. Aquí está la tabla. Aquí está la variable X, que representa el ingreso en millones de pesos anuales, y la variable Y, que representa el ahorro de cada una de estas familias en millones de pesos anuales. ¿Cómo se lee esto? ¿Qué significa, por ejemplo, este número 30? Esto significa que hay 30 familias que en Chile perciben ingresos entre 4 a 8 millones de pesos anuales y disponen para poder ahorrar entre 0 y 1 millón de pesos anuales. ¿Cómo podemos leer este número 20? Que en Chile hay 20 familias que tienen ingresos entre 4 a 8 millones de pesos anuales y son capaces de poder ahorrar entre 1 y 5 millones de pesos al año. ¿Qué significa este número 0? Significa que en Chile hay 0 familias que tienen ingresos entre 4 a 8 millones de pesos anuales, pero generan un ahorro entre 5 a 8 millones de pesos. Es decir, no hay ninguna familia que cumpla esa condición. Y así se sigue leyendo el resto de tablas. Voy a hacer el último ejemplo y ahí ustedes pueden seguir practicando. ¿Qué significa este número 18? Que hay 18 familias en Chile que perciben ingresos entre 8 a 15 millones de pesos anuales y que son capaces de poder generar ahorros entre 5 a 8 millones de pesos anuales. Eso es esta tabla de contingencia, así se lee. Entonces, si yo sumo todos estos valores que están acá, debiera darme todas las familias, que son las 100 familias que tenemos ahí. 30 más 20, 50, 53, 67, 85 y 15 serían 100. Ahí están las 100 familias. Completen el espacio habilitado que se encuentra asignado. El doble N lo eliminamos de manera tal que aparezca el valor correcto solo a través de fórmula Excel. Se pide obtener las distribuciones marginales, calcular el ingreso anual medio, el ahorro anual medio y medir la representatividad de ambos valores medios. Letra C. ¿Cuál es el valor más frecuente del ahorro para un ingreso comprendido entre 8 y 15 millones de pesos? Calcular el valor del ingreso anual mínimo de una familia que se encuentra en el 50% de las familias con mayores ingresos. ¿Cuál será el grado de relación lineal entre estas dos variables? ¿Son independientes las variables? Si el ahorro puede relacionarse con los ingresos mediante un modelo lineal, estime dicha función e interprete el significado de cada uno de los coeficientes. ¿Qué porcentaje de variación del ahorro queda explicado por el modelo lineal del apartado anterior? Utilizando el modelo lineal obtenido anteriormente, ¿cuál será el ahorro estimado para una familia que tiene unos ingresos anuales de 12 millones de pesos? Bien, toda esta cantidad de preguntas acá requiere un análisis un poquito más fino, así que vamos a ir haciendo esto paso a paso, ¿ya? Entonces, identifiquemos la primera pregunta que nos piden obtener las distribuciones marginales. Aquí aparece la solución que vamos a ver. Entonces identificamos cada una de las variables. ¿Qué es lo que representaba la variable X? Tal como indicaba acá, el ingreso en millones de pesos anuales. ¿Ingreso de quién? De las familias. Entonces, ¿qué representa? Ingreso anual en millones de pesos. X. La variable Y, ¿qué representa la variable Y? El ahorro.
el ahorro anual en millones de pesos. Y esta tabla es tal como se encuentra originalmente, es decir, tomo yo estos valores acá, 4, 8, 4, 8, 8, 15, 15, 20, está ahí, en esta posición, los ingresos 0, 1, 1, 5 y 5 de 8, ahí están, y los valores 30, 20, 0, 30, 20, 0, 3, 14, 18, 3, 14, 18 y por último 0, 0, 15. Entonces, ¿qué significa obtener las distribuciones marginales? Hacer la sumatoria horizontal y vertical para cada uno de estos valores. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Ya está el espacio habilitado acá. Generamos una autosuma y sumamos estos tres columnas que tenemos ahí. 50, cruz blanca con negra, arrastramos hacia abajo. ¿Qué significa este número 50? Que hay 50 familias que tienen ingresos entre 4 a 8 millones de pesos anuales. ¿Qué significa esto de 35? Que hay 35 familias que tienen ingresos entre 8 y 15 millones de pesos anuales. ¿Qué significa este 15? Que hay 15 familias que tienen ingresos de una muestra, ¿cierto?, de entre 15 y 20 millones de pesos anuales. Esto significa el N sub I. El I está asociado a la variable X y el J está asociado a la variable Y. N sub I, N sub J. ¿Cómo se calcula este N sub J? Sumando las columnas. El N sub I sumando las filas. Hacemos la autosuma acá, vertical, ahí no tomamos todos los valores, solamente los numeritos que están adentro. Eso, ahí nos da 33. Luz blanca con negra, arrastramos eso hasta acá. Y después hacemos la autosuma. Puede ser esa autosuma vertical, horizontal, da exactamente lo mismo, no hay mayor inconveniente. Entonces, ¿qué significa este 33? Que hay 33 familias que ahorran entre 0 a 1 millón de pesos anuales. ¿Qué significa este 34? Que hay 34 familias que son capaces de ahorrar entre 1 y 5 millones de pesos anuales. Eso se interpreta esta tabla de contingencia. Y con eso hemos finalizado la primera pregunta, que es obtener la distribución en marginal. ¿Qué me piden la letra B? Calcular el ingreso anual medio, el ahorro anual medio y medir la representatividad de ambos valores medios. ¿Qué es lo que es el ingreso? X. ¿Qué es el ahorro? Y. Por lo tanto, para poder hacer estos cálculos, tal como habíamos hecho en el ejercicio anterior, será necesario poder completar esta tabla. En este caso, ¿qué representa el X sub Y? Sacar esto como la marca de clase. Cuando uno tenía un intervalo de clase, esto correspondía más o menos a lo que nosotros definíamos como el límite inferior, y esto nosotros lo interpretamos como el límite superior, ¿ya? Entonces, con estos límites que tenemos acá, me piden sacar lo que es la marca de clase. ¿Cuál es la marca de clase? El promedio de este intervalo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico la función promedio porque yo la conozco, más promedio. ¿Promedio de qué cosa? Del intervalo. Entre 4 y 8. ¿Cuál es el promedio entre 4 y 8? Lo sumo, 12, dividido por 2, 6. Aplico, cierro paréntesis acá y ya sé el resultado que me va a dar 6. Para este otro caso, ¿cuánto sería? Entre 8 y 15 serían 23 dividido por 2, 11,5. Y el último, 35, 17,5. Cruz blanca con negra y ahí tengo el resultado. Entonces, este X sub Y sería un sinónimo a lo que nosotros trabajamos en las primeras tablas con lo que era nuestra marca de clase, ¿ya? Es sinónimo nuestra marca de clase, así que lo podemos interpretar de esa forma para que ustedes no se confundan mayoritariamente con la nueva nomenclatura que podemos trabajar en este caso. Entonces eso sería mi marca de clase. ¿Qué es lo que es N sub I? Esto sería representativo de lo que nosotros trabajamos como la frecuencia absoluta, es decir, en este caso
Para mí esto es lo que nosotros denotamos como f sub i minúscula, que es la frecuencia absoluta, que en el fondo es hacer la sumatoria horizontal de esto. Así que, digamos, si copiamos estos valores acá, lo copiamos junto con la tecla más y arrastramos ese valor. Y después acá ¿qué hacemos? Procedemos con la autosuma. Ahí tenemos la autosuma y nos suman los 100 valores. Y acá hacemos la multiplicación de qué es lo que significa el x sub i por el n sub i más 6 por 50, ¿cierto? Ahí tenemos ese valor, cruz blanca, cruz negra. Y por último acá hacemos la autosuma. Y acá sacamos esto de valor al cuadrado más el x sub i al cuadrado. ¿Cómo era esto? Con el gorrito, o también se puede colocar acá la tecla Alt 94, ¿ya? Si suelto ahí aparece el gorrito. También es factible poder trabajar con esto al cuadrado, y eso lo multiplico por n sub i. Enter. Tengo la valor de 1800, cruz blanca, cruz negra, lo arrastro hacia abajo y calculo la autosuma. Perfecto. Ahí tenemos nuestro resultado. Idéntico procedimiento en este caso para la variable y. Ahora, ¿por qué no se utiliza acá marca de clase y por qué se utiliza eso? Porque estamos trabajando con dos variables. Entonces esto pudiera afectar los resultados, ¿cierto? Para poder ir ordenando esta información. Así que por eso resulta gravitante utilizar alguna nomenclatura que nos permita poder ir ordenando esta información. Así que eso es lo que nosotros debiéramos ir trabajando. Hagamos el mismo proceso para la variable y. Entonces voy a copiar esto que está acá para que no se olviden, ¿cierto? Y sepan a qué nos estamos refiriendo a estas variables y entendamos los mismos conceptos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se saca esto? El promedio de la marca de clase más promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos esos dos valores, el límite inferior y el límite superior, cierro paréntesis y ahí tengo 0,5 entre 0 y 1, 0,5 entre 1 y 5, 6, 3 y entre 5 y 8, 13, 6,5. Entonces tenemos 3 y 6,5. Ahí tenemos. ¿Cuánto vale el valor de n sub j? Esto ya lo tenemos calculado aquí arriba. Para el tramo de 0 a 1, ¿cuánto vale? 33. Para el tramo de 1 a 5, ¿cuánto vale? 34. Enter. Y para el tramo de 5 a 8, ¿cuánto vale? 33. Procedo con la autosuma. Hacemos la autosuma y ahí nos vaciamos. Y hacemos acá las operaciones de cálculo que hay que hacer, multiplicar el y sub j por el n sub j. Enter, tomamos el valor, lo arrastramos y generamos la autosuma. Ahí sí. Acá sacamos el y sub j al cuadrado más y sub j al cuadrado. Al cuadrado, recuerden que el gorrito se puede sacar con el al 94 y eso lo multiplicamos por qué cosa, por el n sub j. Enter, ahí tenemos ese valor, cruz blanca con negra, lo arrastramos y generamos la autosuma. Y ahí tenemos el valor final para poder sacar esta condición. Perfecto, una vez que nosotros ya hemos desarrollado estas tablas, estaríamos en condiciones de poder ir calculando estos valores. Tal como lo hacíamos con los demás ejercicios que teníamos orientados acá, podemos ir copiando del ejercicio número 7 cómo era el procedimiento para poder calcular en este caso el promedio. Ya nosotros estas fórmulas están en el formulario, así que ya las hemos revisado en varias oportunidades, pero no necesita muchos detalles. Entonces, como estamos sacando los ingresos, recuerden, ¿qué es lo que representan los ingresos? Las X, que representan las Y
los ahorros, no nos olvidemos de eso. Entonces la sumatoria de los X, ¿dónde tengo la sumatoria de los X? Busco acá está la sumatoria de los X, pero recuerden como esto tiene una frecuencia, es la sumatoria de los X sub I o los N sub I. Así que ubicamos acá, en esta condición, esto es lo que nosotros a lo mejor debiéramos trabajar eh, con las variables, cómo se calcula el caso para las variables estamos trabajando con que se representan en las medidas numéricas para datos agrupados. Entonces a lo mejor busquemos acá el formulario para poder revisar esa condición y que ustedes también puedan trabajar perfectamente en esa condición. Entonces creamos el formulario y aquí están las variables para poder encontrar la media o promedio aritmético que nosotros trabajamos en cuando tenemos los datos agrupados. Asistemos a esa condición y lo pegamos acá. Perfecto. Ahí. Estamos ahí. Entonces, pegamos la autosuma esto en el numerador. El X sub I por la frecuencia. Ahí tenemos 965, perfecto, dividido por la cantidad de datos. ¿Cuánto es la cantidad de datos que tenemos? El N sub I, que sería 100. Sacamos el promedio acá, el cociente entre el 965 dividido por su denominador, 100, y ahí tenemos 9,65. ¿Qué cosa es esto? Recuerden, MM, miles de miles. M de M significa millones. ¿Millones de qué? Millones de pesos. Ahí tenemos esa condición. Y ahí hemos calculado la media de los ingresos. Ahora nos pide la media o promedio aritmético de los ahorros. ¿Cuál es la diferencia entre ingresos y ahorros? X ingreso, Y ahorro. Entonces, esta misma fórmula, pero aquí en vez de ser una X raya sería el Y raya. ¿Cuánto vale la sumatoria, ¿cierto?, de Y sub J por N sub J? 333. Perfecto. ¿Cuántos son la cantidad de datos acá? 100. Ahí tenemos. Saquemos el cociente entonces, más los 333 dividido, ¿cierto?, por el denominador 100. Por lo tanto, ahí nos da 3,33. 3,33, ¿qué cosa? Millones de pesos. Es decir, el promedio aritmético de los ingresos, ¿de cuánto es? De 9,65 millones de pesos. ¿Y cuál es el promedio aritmético de los ahorros? 3,33 millones de pesos. Con esto yo estaría en condiciones también de poder calcular qué cosa, la varianza poblacional. Eso me están pidiendo. ¿Cómo se calcula la varianza poblacional? Aquí está la fórmula para la varianza poblacional. Sacamos una foto de eso y lo pegamos acá. Perfecto. Ahí tenemos la varianza poblacional. ¿Cómo calculamos esto? Sumatoria de la marca de clase al cuadrado por F sub I, o en este caso el X sub I al cuadrado por N sub I. Y aquí tenemos la sumatoria, así que ya tenemos el primer numerador, 11.022, dividido por qué cosa, por la cantidad de datos, más la cantidad de datos acá son 100. Y a ese valor, ¿qué le restamos? Le restamos el promedio al cuadrado. El promedio lo acabamos de calcular recién. ¿Cuánto es? 9,65 y lo elevo al cuadrado. Lo elevo al cuadrado y ahí tengo esa expresión matemática. Resto aplico la operación matemática acá, más el numerador dividido por el denominador y menos la media al cuadrado. Pero esto ya está elevado al cuadrado, así que simplemente los restos. ¿Cuánto me da esta condición acá? Millones de pesos. Millones de pesos, ¿qué cosa? Al cuadrado. Y ahí le coloco el cuadradito y ese cuadradito lo elevo. Este numerito 2, formato de celdas, superíndice, ¿verdad? Superíndice, está colocando su índice, ahí lo hago. Ahí está, millones de pesos al cuadrado. Lo mismo hago la varianza poblacional ahora de los ahorros, con la variable Y. ¿Cuánto vale este numerador? ¿Cierto? El valor de Y, sumatoria de Y sub J al cuadrado por N sub I. ¿Y eso cuánto da? 1708,5.
lo divido por la cantidad de datos, ¿cuánto también son? 100 datos. Y le resto, ¿qué cosa? Le resto el promedio de los ahorros cuadrados. ¿Cuánto vale el promedio? Vale 3,33 y eso lo elevo al cuadrado. Enter. Y procedo a hacer la operación aritmética acá, más 1708,5 dividido por 100, perdón, dividido por 100 ahí, menos el valor de la media al cuadrado. Y eso ya está calculado y ahí tenemos esa condición. Copio la unidad de medida y ahí tenemos millones de pesos al cuadrado. Bueno, en el caso de la desviación estándar, si ya tengo las varianzas, esto es bastante más simple, puesto de que tengo que sacar simplemente las raíces cuadradas, ¿ya? De las varianzas que yo estoy determinando. Independiente si esto es muestral o poblacional, da exactamente lo mismo, es extraer las raíces de lo que yo estoy calculando. Así que ese cálculo es bastante simple, así que nos ordenamos acá con esta información. ¿Cuánto traemos la raíz aquí? Más la raíz de qué cosa? De la varianza poblacional de los ingresos, de ese valor, cierro ese valor, y ahí obtengo la varianza. Lo voy a dejar solamente con 4 decimales. Y esto en qué unidad de medida sería millones de pesos. ¿Cuánto es la división estándar de los ahorros? Mismo procedimiento más la raíz de qué cosa? De la varianza poblacional de los ahorros. 5,99, traigo la raíz y ahí me da 2,4486. Tratemos de poder dejarlo esto solamente con 4 decimales. Ahí tenemos unidad de medida en millones de pesos. Y para poder finalizar, calculamos el coeficiente de variación. Coeficiente de variación lo extraemos de ahí, del formulario, y lo aplicamos en nuestro ejercicio. ¿Cuánto vale el coeficiente de variación tanto para los ingresos como para los ahorros? Aquí se obtiene a través de un cálculo, ¿cierto? El cociente entre sigma y x, que es lo que, y y radio, que es lo que representa el sigma, la desviación estándar, de qué cosa, ingresos con ingresos y ahorros con ahorros. Entonces, desviación estándar de los ingresos con respecto a qué cosa, a la media de los ingresos, que es 9,65. Hago la operación de cálculo, saco la fracción entre la desviación estándar y la media, y ahí tengo mi coeficiente de variación. También la voy a dejar con 4 decimales para poder tener un parámetro de comparación. Lo mismo hago de los ahorros. ¿Cuánto vale la desviación estándar de los ahorros? Y la busco con la media o promedio aritmético de los ahorros. Y saco esa expresión matemática, el cociente de esa expresión matemática, y ahí tengo esa condición. ¿Cuánto el número que me da? 0,7353. Entonces, ¿qué puedo decir? Que hay menos dispersión entre los ingresos con respecto a la media y hay mucho más dispersión de los ahorros con respecto a la media. Es decir, este conjunto de datos es menos disperso que el caso de los ahorros, ¿no? Los ingresos es menos disperso que el caso de los ahorros. Perfecto, y con eso he finalizado mi letra B que me estaban pidiendo poder desarrollar. Procedamos con la siguiente letra que me están pidiendo que realicemos. Bueno, esto ya es un poquito más complejo acá. Ustedes se pueden apoyar también, este ejercicio está resuelto. Entonces, ustedes buscan acá en plataforma, está resuelto el ejercicio y voy a darle la explicación racional con este ejercicio resuelto para que ustedes lo puedan encontrar y sea un poquito más simple poder entenderlo. Yo voy a tomar una fotografía y lo voy a pegar aquí al ladito para que ustedes lo vayan visualizando con qué es lo que nosotros vamos haciendo para poder comprender de qué se trata este problema. Ya. Entonces me piden acá, dice
¿Cuál es el valor más frecuente del ahorro para un ingreso comprendido entre 8 y 15 millones de pesos? Entonces, ¿cuál es el valor más frecuente del ahorro? Cuando me hablan del valor más frecuente, directamente estamos diciendo el dato que más se repite, ¿ya? Y cuando hablamos del dato que más se repite, estamos hablando de la moda, que es lo que tenemos que calcular. ¿Entre qué parámetros de ingreso? Entre 8 y 15 millones de pesos. Entonces yo me voy aquí a la tabla original, ¿cierto? Entonces mi parámetro asociado es que este es el intervalo que yo voy a ordenar, entre 8 y 15 millones de pesos. ¿Cuál es el valor que más se repite? Entonces tenemos niveles de ingreso de 0 a 1, donde tenemos 3 personas, de 1 a 5, 14, y de 5 a 8, 18. Se ordenamos aquí la tablita, ¿cierto? Y aquí sacamos entre 8 y 15. Si yo saco 8 y 15 millones de pesos, esto sería 15 más 8, serían 23 millones. Y estos 23 yo lo divido por 2 y me da 11 millones y medio de pesos. Entonces aquí me está hablando del Y, del ahorro, que se tiene el ahorro, dado que el promedio de ingreso es de 11,5. ¿Qué cosa? 11,5 millones de pesos. Recuerda que los numeritos aquí estaban expresados en millones de pesos. Así que los numeritos que yo estoy calculando en millones de pesos, yo agrego el MM peso, significa MM, significa millón. Así que el Y significa cuánto es la cantidad de ahorro si los ingresos tienen un promedio de 11,5, o sea, entre 8 y 15. Entonces, ¿cuáles eran los niveles de ahorro? 0,1, 1,5 y 5,8. Entonces se escribe acá 0,1, 1,5 y 5,8. Y para un nivel de ingreso entre 8 y 15 millones de pesos, ¿cuánto vale el N sub J? Entre 8 y 15 millones de pesos, los ahorros, ¿cuántas familias tienen ahorros? Entre 0 y 1, 3, entre 1, 5, 14 y entre 5 y 8, 18. Bueno, los puedo copiar directamente para no aprendérmelos de memoria. Entre 0 y 1, ¿cuánto es? Voy a ubicar acá entre 0 y 1, para 8 y 15 son 3 familias. Entre 1 y 5, para entre 8 y 15 millones, son 14 familias. Y entre 5 y 8 millones de pesos de ahorro para personas que tienen ingresos entre 8 y 15 millones de pesos son 18 familias. ¿Qué hago con esto? Hago la sumatoria de todas las familias que pertenecen a este rango y ahí tengo la cantidad de familias. ¿Cuántas son? 35 familias. Perfecto. Ahora me piden que calcule aquí dos parámetros. ¿Qué es lo que es A sub J? Ya, yo lo agregué aquí con algunas fórmulas adicionales que no están dentro del formulario, pero que perfectamente ustedes lo pueden comprender. ¿Qué es lo que significa A sub J? Amplitud del intervalo. Es decir, ¿cuál es la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior? Recuerden que esto, ¿qué representa? Límite inferior y límite superior. Lo agrego acá, acá tenemos el límite superior y el límite inferior. Entonces el A sub J es la distancia que hay entre el límite superior y el límite inferior. Es decir, la diferencia que existe entre el límite superior menos el límite inferior. Así que hago ese cálculo. ¿Cuánto es esa distancia? Que aquí no todos los intervalos son iguales. El límite superior, 1 en este caso, menos el límite inferior, 0. Perfecto. La amplitud de este intervalo, ¿cuánto es? 1. Para el segundo intervalo, ¿cuánto sería? 4. Y para el tercer intervalo sería 3. Cruz blanca, cruz negra, 4 y 3. ¿Qué es lo que habíamos calculado? El D sub J es un coeficiente que se obtiene acá entre la división de la cantidad o la frecuencia que existe. Recuerde que el n, que es lo que vendría representando, sería como la frecuencia, pero como estamos hablando de la variable y, en este caso no sería un f sub i, sino que sería un f sub j, ¿ya? Es equivalente como la frecuencia sub j. Y esa frecuencia sub j
su índice. El D sub J es la relación que existe entre la frecuencia y el A sub J, tal como está indicado acá, que también no aparece como la fórmula, pero ahí ustedes lo van agregando. Entonces esto sería más el N sub J dividido por el A sub J. Y ahí tengo el valor del D sub J. ¿Cuánto vale esto? 3, cruz blanca, cruz negra, y ahí lo voy sacando. Entonces 14 dividido por 4, 3,5, y 18 dividido por 3, 6. Perfecto. Entonces, ¿cómo respondo a esta pregunta? Dice, ¿cuál es el valor más frecuente? Es decir, ¿cuál es el que tiene una mayor frecuencia? Entonces yo me instalo acá en la columna, ¿cierto? Que está acá, de la frecuencia, ¿cuál es el valor más alto? Y donde en el intervalo donde se encuentra este valor más alto corresponde al intervalo de la clase modal. ¿Cuál es el número más grande que existe acá para la frecuencia sub J? Entre 3, 14 y 18, obviamente obviando el 35, es el valor 18. Por lo tanto, en este caso, estaríamos en condiciones de poder definir que este es el intervalo de la clase modal. Más bordes, le damos la forma que tiene eso, sea de color rojo, y lo marcamos en su contorno. Y esto sería, para mi caso, la clase modal, el intervalo de la clase modal. El intervalo de la clase modal. Perfecto. Entonces, interpretando el intervalo de la clase modal, yo lo reemplazo en la fórmula que tenía originalmente. ¿Cómo calculo la moda? Voy a utilizar esta expresión matemática aquí. ¿Cuánto vale el límite inferior de la clase modal? El límite inferior aquí, ¿cuánto vale? 5. El límite inferior de la clase modal, 5. Más toda expresión matemática. Veamos qué hacemos acá en esto. ¿Cuánto vale la frecuencia de la clase modal? 18 más paréntesis. Frecuencia de la clase modal 18 menos la frecuencia de la clase modal menos 1. ¿Qué representa este menos 1? El intervalo anterior a la frecuencia de la clase modal. ¿Cuánto sería en este caso? 14. Cierro paréntesis. Y todo eso yo lo multiplico por qué cosa? Por el tamaño de clase normalizado. ¿Qué es lo que vendría siendo el tamaño de clase normalizado? El A sub J, que es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, que en este caso sería 3 para este intervalo. Yo me equivoqué acá porque no le puse la multiplicación, multiplicado por, tengo ahí 18 menos 14, 4, y eso tengo que multiplicarlo por qué cosa? Por el A sub J. Enter, que es el equivalente al tamaño de clase normalizado. Ahí tenemos 12. Y lo divido en el denominador más paréntesis 2 por la frecuencia de la clase modal. ¿Cuánto vale? 18 menos la frecuencia de la clase modal menos 1, que sería el intervalo anterior, y la frecuencia menos la frecuencia de la clase modal más 1. Pero como no hay intervalo, no es el valor 35, esto está vacío acá. No hay intervalo después, es decir, es un espacio vacío, no hay información. Y ahí yo lo agrego afuera porque no hay ningún intervalo superior al 18. Lo dejo en esa condición y ahí tengo el resultado. Y procedo con la operación de cálculo, entonces, más 5 más el 12 dividido por el 22. 22, y ahí tengo la expresión matemática. Es decir, ¿cuál es el valor más frecuente del ahorro? 5,545. ¿Qué cosa? Millones de pesos. Recuerda que lo que estamos calculando acá, millones de pesos. O sea, el valor más frecuente de ahorro es de 5,54 millones de pesos para una familia para las familias que tienen un ingreso comprendido entre 8 y 15 millones de pesos. Eso es el procedimiento, lo que me están preguntando aquí, el cálculo de la moda para esta condición. En el caso de la letra D, dice calcular el valor del ingreso anual mínimo de una familia que se encuentra en el 50% de las familias con mayores ingresos. Cuando hablamos del
que se encuentra en el 50%, estamos hablando de la mediana, ¿ya? Directamente lo asociamos al tema de la mediana. Vamos a sacar una fotografía para poder hacer este cálculo acá y ustedes no se pierdan cómo hacer este procedimiento de este ejercicio. Ahí ya requiere una fase conceptual un poco más grande, por eso tal vez se requiere un poco más de tiempo o hacer lo que se hacía anteriormente, con el análisis hecho anteriormente. Recuerden que así se llama la asignatura, análisis estadístico de datos. Entonces se requiere que ustedes analicen bien justamente su respuesta antes de poder aplicarlo, ¿ya? Esto no es un cálculo directo, sino que hay que hacer un análisis preliminar. Bien, entonces calcular el valor del ingreso anual mínimo de una familia que se encuentra en el 50% de las familias con mayor ingreso. Eso estamos hablando del ingreso. Por lo tanto, el ingreso es la variable Y. Entonces, Y teníamos acá, perdón, variable X, ¿cierto? Y acá tenemos X, 4, 8, 8, 15 y 15 y 20. Eso lo tenemos ordenado acá. ¿Con qué frecuencia tenemos esto? Vamos a determinarlo para esos intervalos. El N sub I lo vamos a buscar dentro de las frecuencias marginales que ya teníamos acá. ¿Cuánto es? 50. Ahora no es necesario que yo arrastre, que haga uno por uno. O sea, yo con esto tengo ese valor y lo puedo arrastrar hacia abajo. Y aquí hago la autosuma. Eso tiene que cerrarme con 100. Son las 100 familias que estoy estudiando. Ahora son los mismos valores que están aquí arriba, 50, 35, 15, por si acaso. 50, 35, 15 para 4, 8, en el intervalo 4, 8, 8, 15 y 15, 20. En el intervalo entre 4, 8, 8, 15 y 15 y 20. Así que tenemos ya ese cálculo. ¿Qué es lo que representa esta variable? Recuerden que aquí esto representaba, es el equivalente que cuando nosotros utilizamos el F sub I. Esto significa como F sub I. Por lo tanto, este valor que está aquí al lado, si es una n minúscula, y aquí aparece una n mayúscula, esto es equivalente con la f mayúscula. Que es lo que nosotros llamamos como f mayúscula, es lo que nosotros denominamos como la frecuencia acumulada. ¿Y qué significa la frecuencia acumulada? Ir sumando un valor tras otro. Entonces, el primer valor, ¿cuánto es? 50. El segundo valor, ¿cuánto es? Es el valor 50 que está aquí arriba más este valor que está aquí al lado. 35, 85. Más este 85 más este otro valor 15. Y ahí se va sumando todos los valores que están asociados en esta condición. Perfecto. Ahora calculamos el A sub I o la amplitud. En este caso igual recibe acá el mismo concepto. Entonces aquí nosotros teníamos la amplitud sub J. Esto sería equivalente aquí, decir, mire, sabe que esto es equivalente a la amplitud, en vez de amplitud sub J, la amplitud sub I, ¿ya? Porque en el fondo estamos hablando de la variable X. Cuando es de la variable X, ¿cierto? La J la cambiamos por I y representa la misma condición. Entonces hablamos de la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Y eso es lo que nosotros debiéramos hacer en esta condición. Voy a colocar los índices para que se vea mejor. Ustedes pueden apreciarlo correctamente. Esa pileta es un poco más chica, pero a ustedes les permite poder ir apreciando esto de manera correcta. Es su índice. Y acá también sacamos con su índice para que no se me confunda acá con los numeritos. Su índice. Perfecto. Entonces acá su índice. Perfecto, hagamos el cálculo entonces. La diferencia que existe entre el límite superior menos el límite inferior. Entre 8 y 4 serían 4. Un blanca con negra lo arrastro hasta el final. Bien, entonces aquí viene la consulta para poder calcular la mediana. Primero tengo que determinar cuál es el intervalo de la clase mediana. Tal como lo hacía cuando hacía el procesamiento estadístico para
eh, datos agrupados, me ubicaba yo en la columna de la frecuencia acumulada y aquí trataba de determinar, en este caso, la clase mediana, ¿ya? Entonces yo me ubicaba en esta posición y ubicaba la clase mediana. Entonces, ¿cómo hacía yo para poder determinar la clase mediana? Bueno, calculaba n medio. ¿Cuántos son los datos acá? 100 dividido por 2, 50. ¿En qué intervalo se encuentra el valor 50? Yo empiezo a ubicar acá en qué valor se encuentra n medios. 100 dividido por 2, 50 en este intervalo. Por lo tanto, yo digo que este es el intervalo de la clase mediana, ¿ya? Porque n medio se encuentra justo en el primer intervalo. Entonces, esto resulta mucho más simple de poder determinar porque no tuvimos que tener ninguna posición. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si da 60? Bueno, en el primer intervalo se encuentra entre 1 y 50. En el segundo intervalo entre 51 y 85. Por lo tanto, si hubiera sido 60, está en el segundo intervalo. ¿Qué pasa si hubiera sido 90? Está en el tercer intervalo, porque en el tercer intervalo están entre 85 y 100, y ahí está en el tercer intervalo. Pero como n medio da 50, coincide que está dentro del primer intervalo. Y con eso yo ya tengo identificado el intervalo de la clase mediana y es suficiente para que yo pueda, en este caso, para hacer el cálculo de la mediana. Utilizo esta fórmula que está acá. ¿Cuánto vale el límite inferior de la clase mediana? Más 4, enter, más esta expresión matemática que tenemos acá, más n medios, n dividido por 2, menos, y aquí me pide algo bien particular. ¿Cuánto vale la frecuencia absoluta de la clase mediana? Esto vale la frecuencia de la clase mediana. La frecuencia de la clase mediana menos 1 es el intervalo anterior. Y ese intervalo anterior no existe porque no hay nada. Así que eso lo dejamos como un vacío, es decir, 0. Y esto lo multiplicamos por el tamaño de clase normalizado, que en este caso sería igual a la amplitud del intervalo. Tengo esa condición, enter. Y eso lo divido por qué cosa? La frecuencia absoluta de la clase mediana, que vendría siendo el n sub j, más el n sub i, 50. Y ahí tengo esa expresión matemática. Y hago el cálculo acá. ¿Cuánto es eso? Más 4 más 200 dividido por 50. Y ahí tengo el valor. ¿Cuánto es eso? 8. ¿8 qué? 8 millones de pesos. Es decir, ¿qué me quiere decir con esto? Calcular el valor del ingreso anual mínimo de una familia que se encuentra en el 50% de las familias con mayor ingreso. O sea, del total de familias que tenemos acá, está concentrado, ¿cierto? Si yo lo ordeno, las familias, desde las que tienen menos ingresos hasta las que tienen más ingresos, la que se encuentra justo al medio, tiene un ingreso promedio de 8 millones de pesos anuales. Eso es lo que nos está indicando ese valor. Y ahí con eso he respondido dicha pregunta. Ahí tenemos la letra D para poder cerrar justamente lo que nos están explicando acá en esta condición. Vamos a la letra E. Dice, ¿cuál sería el grado de relación lineal entre estas dos variables? Pero ¿qué me está pidiendo? Que yo encuentre alguna expresión matemática para poder desarrollar esto. Aquí es necesario que yo copie los valores tal cual tenía originalmente. Está la misma tabla acá. Entonces voy a ir a buscar los valores entre 4 y 8, 0 y 1. Voy a buscar a la tabla original para que no nos enredemos. Ahí vale 30. Lo arrastro hacia el lado acá, lo arrastro hacia el lado acá. Y ahí después voy obteniendo las distribuciones marginales. ¿Cómo hago las distribuciones marginales? Genero la autosuma horizontal, 50, cruz blanca, cruz negra, arrastro hasta la tercera fila y después hago la sumatoria de las columnas.
autosuma. Recuerden que aquí tengo que sumar esos numeritos nuevos. 33, pongo esos valores y ahí tengo esa condición. Y aquí hago la autosuma de esa última fila. O sea, si yo esto lo sumo horizontalmente me da 100, si lo sumo verticalmente también tiene que darme 100, que son las 100 familias. Calculamos esta distribución marginal, la expresamos en porcentaje, y serían los mismos valores, o sea, ese numerito dividido por acá por el total, este valor yo lo fijo, este 4 acá, enter, y ahí está, lo tengo representado esto porcentualmente, saco la autosuma, y eso también me da acá un 100%. ¿Cómo expreso eso de manera porcentual? Ese valor, y lo divido acá por el valor total. Y ese valor del valor total lo fijo, este 4, y expreso esto en porcentaje, un 33%, y lo llevo aquí hasta el final, 33, 34, 33%. Y eso también ha generado acá la autosuma, para sumar todos estos valores horizontalmente, y eso me suma el 100%, que son los valores que hay, tengo tanto en términos de columna como en términos de fila. Perfecto, entonces aquí me están pidiendo de encontrar si hay algún grado de correlación. Y para poder encontrar el grado de correlación es necesario que yo calcule el coeficiente de determinación, el R sub XY. Pero para poder sacar el R sub XY es necesario que yo calcule la covarianza. Entonces veamos aquí la formulita. Esto nosotros ya lo teníamos aquí esto asignado, ¿cierto? Pero es bueno volver a trabajar con estos valores. Entonces, si yo quiero saber si existe una correlación lineal, tengo que calcular el R sub XY, ¿ya? Y para poder calcular el R sub XY es necesario que yo calcule el S sub XY. Y para poder encontrar el X sub XY es necesario poder encontrar la covarianza, que es el valor que está expresado. Saco esto de esta fórmula, lo pego acá en esta ecuación, y es lo que voy a determinar. Pero antes de poder hacer este cálculo será necesario que yo complete esta tabla y entienda el concepto. Aquí hay una doble sumatoria del X sub Y por el Y sub J por el N sub Y sub J. Entonces, ¿qué representa el X sub Y? Representa como la marca de clase. ¿Qué representa la marca de clase de la variable X, de los ingresos? ¿Qué representa el Y sub J? La marca de clase del ahorro. Y lo multiplico por el N sub IJ, que vendría siendo este valor. O sea, si yo quisiera calcular este primer valor, entonces, ¿cuánto vale esta marca de clase? Entre 4 y 8 sería 12 dividido por 2 sería 6. Aquí lo voy a dejar aquí afuera. Entre 0 y 1, ¿cuánto sería este valor? 0,5. Tengo acá, lo voy a dejar acá para que ustedes lo puedan visualizar, 0,5. Es decir, el primer valor que yo debiera calcular acá debiera ser más 6 por 0,5 por el n, que es el n que está acá, n sub ij, 30. O sea, 6 por 0,5 por 30. 6 por 0,5 o por un medio es igual a 3. Y 3 por 30, 90. Ahí tenemos esa expresión. ¿Cómo lo sería para esta condición? ¿Cuál es el promedio entre 1 y 5? 1 más 5, 6, dividido por 2, 3. Entonces acá el promedio sería 3. Por este valor, saco ese cálculo, más 6 por 3 por 20, que es el n sub ij. ¿Cuánto da eso? 6 por 3, 18. 18 por 20, 360. Perfecto. Y así podría yo ir haciendo todos los cálculos. Pero esto es Excel, ¿cierto? Y yo tengo que utilizar los valores que ahí me va determinando. Lo voy a dejar aquí anotadito, ¿cierto? 90, 360. Y voy a hacer el último igual para que
vean que estos resultados funcionan. Entonces, ¿cuánto había el promedio? 5 y 8, 13 dividido por 2 sería 6,5. 6,5. Entonces, este valor, ¿cuánto es? Más 6 por 6,5 por 0. Y ahí nos da 0. Y ahí tenemos ese cálculo. Bien, voy a borrar estas expresiones matemáticas. Voy a tratar de poder utilizar acá alguna función matemática para poder ir trabajando. Yo aquí las tengo anotaditas. ¿Qué voy a hacer esto? ¿Cómo se saca la marca de clase? Es el promedio. Pero recuerdo que esto es una columna y esto es una fila. Y por lo tanto esa fila no se puede mover y esa columna tampoco no se puede mover. Estos valores de acá se van moviendo. Entonces, ¿cómo voy a generar esa fórmula? Más el promedio de este valor entre 4 y 8. Entonces esto yo lo voy a fijar. ¿Cómo lo hago para poder fijar? Como esto es una columna, un signo peso tiene que estar antes de la letra. Entonces, si yo aprieto una vez F4, fíjense, una vez F4, el signo peso está antes de la letra y después de la letra. Aprieto otra vez F4 y desaparece un signo peso y queda solamente el signo peso después de la letra. Y aprieto otra vez F4 y el signo peso queda antes de la letra. ¿Qué ocurre cuando el signo peso está antes de la letra? Eso significa que se fija la columna. ¿Qué pasa si el signo peso está después de la letra? Significa que se fija la fila. ¿Qué pasa si el signo peso está antes de la letra y después de la letra? Significa que se fija la celda. Entonces existen dos formas de poder fijar. Fijar en forma absoluta, cuando está el signo peso antes y después de la letra, solamente se fija la celda. O se puede fijar en forma relativa. De forma relativa se puede fijar las filas y se puede fijar las columnas. Si quiero fijar las columnas, el signo peso va antes de la letra y si quiero fijar las filas, va después de la letra. En este caso, como está antes de la letra, se fija la columna. Cierro paréntesis. Y esto lo multiplico, ¿por qué cosa? Por el promedio, abro paréntesis, entre 0 y 1 acá. Y esto también lo voy a fijar, pero recuerde que lo voy a fijar como fila. F4, una vez, F4, ahí aparece antes y después de la letra, otra vez, y el signo peso aparece después de la letra. Cierro paréntesis, y eso lo multiplico por ¿qué cosa? Por el n sub i j. ¿Y qué es lo que es el n sub i j? Este valor que está acá. Aprieto Enter. ¿Cuánto me da eso? 90. Si esta fórmula es correcta, yo la desplazo hacia el lado de acá. ¿Cuánto me da 360 y 0? Si esto es correcto, lo desplazo hacia abajo. Ahora ustedes pueden ir haciendo los otros cálculos. A mí no me interesa mucho estar haciendo todos los demás cálculos, pero para ver cómo sale este 17 voy a hacer otro ejemplo acá. ¿Cuál es el promedio entre estos? 8 y 15, 23. ¿Cuánto sería? 11,5. 23 dividido por 2, 11,5. Aquí no se alcanza a ver, ¿no? Por el ancho de columna. Voy a echar aquí 11,5. Entonces el valor que está aquí abajo va a ser igual a más 11,5 por la fracción de eso, 0,5 y multiplicado por el n sub i j. En este caso es 3. Enter. Y eso me da 17. Y es el mismo valor que está acá. Pueden seguir haciendo los otros procedimientos de cálculo, pero no tiene mucho sentido. La idea es que ustedes puedan aplicar Excel. Entonces, teniendo esa operación de cálculo, yo hago una sumatoria horizontal. Hago la sumatoria horizontal para poder verificar estos valores. Y es solamente sumar todos los sub i. Está ahí. Arrastro hacia abajo. Y acá sumo desde el punto de vista vertical para poder sumar los j. Autosuma. Recuerden que desde el 90 hacia abajo nomás tengo ese valor y después lo arrastro hacia abajo, hacia allá.
Ahora, si yo hago la sumatoria acá horizontalmente, ¿cuánto es? 4002, fíjense aquí abajo, 4002, y si hago la suma vertical también me da lo mismo, 4002, así que da exactamente lo mismo como yo quiera generar la autosuma. Puede ser desde el punto de vista horizontal o puede ser desde el punto de vista vertical, me da los mismos valores. Por lo tanto, ahí, ¿qué es lo que yo he hecho? He hecho una sumatoria vertical y una sumatoria horizontal. Entonces, esta expresión que tenemos acá, esa doble sumatoria, queda resumida por ese valor de 4002. Por lo tanto, cuando yo quiera calcular la covarianza, esta expresión matemática que se veía súper compleja, no es más que poder responder este cuadro que yo acabo de hacer acá. Por lo tanto, ¿en cuánto queda resumido? En 4002. Más este valor, ese es el valor de la doble sumatoria, 4002. Lo divido por cuánto, por la cantidad de datos. ¿Cuántos son la cantidad de datos? Tanto desde el punto de vista horizontal como vertical, ¿cuántos son? 100 datos. Enter. Y aquí esto lo resto, ¿por qué cosa? Por el X raya y el Y raya, es decir, por el promedio del ingreso y por el promedio del ahorro. Veamos acá. Más el promedio del ingreso que yo ya lo había calculado. ¿Cuánto era el promedio del ingreso? Estaba aquí arriba, era 9,65 por el promedio del ahorro, que era 3,33. Así que hago esa expresión y aquí está. Este 32,1345 es el promedio entre el ingreso, el X raya, y el ahorro, el Y raya. Y ahí establezco la operación matemática. En este caso, ¿cuánto es? Más 4002 dividido por ese 100 menos la multiplicación del ingreso y del ahorro. Y ahí tengo esa expresión matemática. ¿Eso en qué unidades me queda? En millones de pesos al cuadrado. Y eso ya lo tenía expresado acá, millones de pesos al cuadrado. Y ahí obtuve recién la covarianza. Y cuando obtengo la covarianza, después calculo qué cosa, el R sub X, que también es conocido como el coeficiente de correlación lineal. ¿Cómo calculo el coeficiente de correlación lineal? La covarianza, o sea, en el numerador que tenemos, el valor que recién yo había calculado, la covarianza, y eso tengo que dividirlo por qué cosa? Por el Sx y el S sub y, que en este caso vendría siendo la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. ¿Cuánto vale la desviación estándar de X que ya lo había determinado? Desviación estándar de X, que es de los ingresos, 4,13 por la desviación estándar de los ahorros de Y, 2,4487. Y ahí tengo esa expresión. Y hacemos el cálculo de eso, el cociente entre el numerador y el denominador dividido por el denominador, y ese numerito siempre tiene que ser menor que 1. Y ahí perdón, este numerito puede ser entre -1 y 1. Yo la semana pasada le había mostrado una hojita para poder interpretar este valor de coeficiente de correlación, ¿cierto? Y ahí ya podemos entender una interpretación con respecto a estos valores. ¿Qué podemos decir entonces? Bueno, que este valor fluctúa entre -1 y 1, aquí nos dio un número positivo. ¿Qué significa que sea un número positivo? En este caso, que hay una correlación positiva, ¿ya? O sea, fluctúa entre 0 y 1. Por lo tanto, uno pudiera decir que hay una correlación positiva y, y esto quiere decir que a medida que crece la variable X, es decir, a medida que crecen los ingresos, también crece la variable en Y, es decir, a medida que crecen los ingresos, también crecen los ahorros. Eso es lo que nos está diciendo en esta condición. Esa es la forma que nosotros tenemos de poder interpretar el valor X para esta condición, ¿ya? Pero la mejor forma de poder determinar esto es cuando este mismo numerito uno lo puede elevar al cuadrado, ¿ya? De ahí vamos a sacar la mejor
relación entre las variables. Por lo tanto, aquí nos preguntan si son independientes las variables. No. ¿Cuándo las variables son independientes? Cuando R es igual a 0. Si R igual a 0, si este valor, ¿cierto?, es igual a 0, significa que no existe relación entre las dos variables. Aquí existe relación. No es tan buena, o sea, cuando es igual a 1, existe un crecimiento que es muy proporcional. Pero aquí no es tan bueno el numerito, pero por lo menos uno puede decir de que las variables no son independientes. ¿Por qué no son independientes? Porque el Rx sub i son distintos de cero. ¿Ya? Uno podría tomar esa expresión que tenemos acá y decir que esto es distinto de cero y por eso eh, las variables no son independientes, ¿ya? Esa sería esta condición. Por lo tanto, las variables no son independientes, ya que si lo fueran, tendrían que ser interrelacionadas y Rx sub i, o el valor que nosotros acabamos de determinar, debiera ser eh, distinto de cero. Y como es distinto de cero, ¿cierto? Uno puede decir de que no hay dependencia, es decir, eh, no se da justamente esa condición. Entonces, cerrando este proceso, ¿cuál es la importancia de este coeficiente de correlación? Este coeficiente de correlación es sumamente relevante porque nos dice qué tan buena es la correlación. Si es cercana a 1 o menos 1, es muy buena la correlación del tipo lineal. Pero si se va alejando del 1 o del menos 1, eh, ya el valor es distinto. En el ejercicio 7, este coeficiente era negativo, que significa que a medida que crecía una variable, decrecía la otra. En esta, no. A medida que crece una variable, también crece en la misma proporción esta otra variable. Entonces, nos pregunta si el ahorro puede relacionarse con los ingresos mediante un modelo lineal. Estime dicha función e interprete el modelo. ¿Ya? ¿Cómo puedo responder a esa pregunta o a ese requerimiento? Entonces yo llego, interpreto estas variables que están acá. Este es el modelo matemático. Y para poder calcular, debo calcular primero B y luego debo calcular A. ¿Ya? Así que veamos cómo calculamos B acá. Ahí calculo B y aquí calculo A. Entonces B es igual al cociente entre la covarianza SXY, que lo tengo calculado aquí arriba, y eso lo divido por qué cosa, por el SX al cuadrado o el sigma sub X al cuadrado, que vendría siendo la varianza. ¿La varianza de qué cosa? De los ingresos. Vamos a buscar la varianza de los ingresos. Varianza de los ingresos. Acá está. ¿Cuánto es? 17,1025. Perfecto. Saco acá el cociente entre ambos. 7,886 dividido por 17. Y ahí tengo el valor B. ¿Qué representa B? Como B está al lado de la X, representa la pendiente de la recta. ¿Qué tan inclinada está esta recta? Que representa A, el valor en el cual se intersecta en el eje vertical de esta recta. Calculemos A. ¿Cómo calculamos? Y raya más Y raya, ya tenemos calculado ahí el promedio de los ahorros. Y raya, promedio de los ahorros 3,33 menos, ¿qué cosa? B, que el que acabo de poder calcular, multiplicado por X raya, por el promedio de los ingresos, X raya, promedio de los ingresos, 9,65. Enter, y ahí tengo. Es decir, este valor, lo hice yo todo de una sola vez, hagámoslo de nuevo. Era el resultado final, pero hagámoslo por parte. El I raya más I raya, para que quede mejor anotadito, 3,33 menos el B, menos ese valor multiplicado por, no lo coloquemos dos veces menos, ¿cierto? Menos ese valor,
valor por X raya. X raya es el promedio de los ingresos, 9,65. Ahí tenemos. Y saco esa expresión matemática, entonces va a ser ese valor menos ese valor. Y es el valor que había calculado, pero ahí está un poquito más ordenado. Entonces empecemos la expresión matemática. El I estimado va a ser igual a, ¿cuánto vale A? Más ese valor, más B por X. ¿Cuánto vale B? B por X. Por Ahí está mi modelo matemático. ¿Qué tan bueno es este modelo matemático? Me preguntan qué porcentaje de variación del ahorro queda explicado por este modelo matemático. Es decir, ¿cómo yo sé qué tan bueno es este modelo matemático? Para darme cuenta de qué tan buenos son los resultados, este numerito, el coeficiente de relación lineal, debo elevarlo al cuadrado. ¿Cómo hago esto? Más este numerito lo elevo al cuadrado. A 94. 94 y lo elevo al cuadrado. Y ese numerito yo lo expreso acá y lo expreso en porcentaje. Más este numerito lo expreso en porcentaje. Es decir, qué tan buenos son los resultados que me entrega es de un 60,64%. O sea, tampoco es tan confiable. ¿Cuál es el nivel de precisión que tiene esto? Tiene un nivel de precisión del 60,64%. O sea, ¿es bueno este modelo? Sí, pero ¿qué tan representativo es? Representa el 60,64%. Así que ese es el nivel de confiabilidad, que era distinto al que nosotros habíamos hecho la semana pasada, porque habíamos hecho el cálculo por acá del nivel de confiabilidad y este era 99,3, y eso realmente es una diferencia bien considerable para poder tomar este modelo. Esto ya no es tan bueno, pero es lo que tenemos. Bien, letra I, en este caso dice, utilizando el modelo lineal obtenido anteriormente, ¿cuál será el ahorro estimado para una familia que tiene unos ingresos anuales de 12 millones de pesos? Entonces utilizamos aquí el modelo, copio el modelo, el I raya, tal como está ahí, y lo copio en esta condición. ¿Cuánto vale el X aquí? Los ingresos anuales 12 millones de pesos. Recuerden que nosotros no escribimos los 12 millones tal como está ahí porque todo esto está expresado en millones de pesos. Ahí está expresado. Toda la expresión matemática está asociada abajo. Por lo tanto, reemplazo el X en esta expresión matemática menos ese valor más ese valor y eso lo multiplico por qué cosa por mi X. Y ahí tengo el ahorro estimado. Es decir, que si una persona, perdón, no una persona, si una familia tiene un ahorro estimado, perdón, tiene un ingreso anual de 12 millones de pesos, se espera que su ahorro anual sea de 6,65 millones de pesos. ¿Con qué nivel de confiabilidad estoy emitiendo ese juicio? Con un nivel de confiabilidad o de nivel de precisión del 60,64%. Eso es lo que estoy haciendo. Bien, como podrán ver, aquí hay un análisis un poco más profundo con respecto a los ejercicios que nosotros estamos trabajando, estamos ordenando para poder encontrar esa información. Pero es la relevancia para poder hacer todos estos cálculos. Entonces, esto corresponde finalizamos con esto el ejercicio número 8, ¿cierto? Que está establecido en la guía de análisis estadístico de datos. Muchachos, espero que haber aclarado todas sus dudas y en la resolución de este problema y que tengan mucho éxito en la resolución de esta guía. Estamos en contacto para una nueva cápsula. Que estén muy bien. Gracias.